Por ejemplo, Lutero no aceptó el libro de Santiago, porque si usted lee el libro de Santiago, usted descubre que el libro de Santiago no habla de la gracia, el libro de Santiago no habla de la fe, sino que habla de la obra. Entonces, para Lutero, como lo importante era la fe, pues dice, esto es un libro de pura paja, y lo echó para un lado. Claro, ¿por qué al día de hoy se mantiene? Cuando lleguemos a él, vamos a decir por qué, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir trabajando. Ahora, en adición a todo este revolú, fíjese que esto se ha ido complicando de manera que a lo mejor alguien ya dice, me voy a perder. No se va a perder porque como esto no es para nota, pues, podemos ir poquito a poco, y si hay que ir para atrás, volvemos para atrás, pero usted no se va a perder. Fíjese que hay otro elemento más, tal vez el más clave. ¿Por qué se crea el cierre del canon bíblico? ¿Por qué llegó un momento donde la iglesia dijo, aquí nadie escribe más, se acabó? Y de lo que se ha escrito, vamos a seleccionar lo que sirve y lo que creemos que es pertinente. Porque llana y sencillamente, oigan, si no se hubiera cerrado el canon, todavía hubiera gente en el siglo XXI escribiendo que conversaron con el Cristo. Si todavía al día de hoy yo me encuentro con gente que dicen que el Cristo les habló, y lo que es interesante es que les da unas instrucciones contrarias a las que están en la Escritura. Yo me topo con una señora que me dice que ella es la esposa del Cordero. Entonces, pero uno se da con esa serie de eventos, ¿no? Y la iglesia dijo, no, esto hay que pararlo. En algún momento dado hay que parar esto. Y vamos a buscar todos esos documentos que andan por ahí. Vamos a buscar todo eso. Y vamos a ver. Vamos a seleccionar. Que probablemente la iglesia fue injusta. Probablemente. Que tal vez no incluyó todo lo que debió haber incluido. Y que tal vez incluyó lo que no debió haber incluido. Probablemente. Pero a fin de cuentas, lo que la iglesia perseguía era un solo objetivo. Era que lo que se escribiera fuera cónsono con lo que los profetas habían dicho, y que lo que se declarara como Sagrada Escritura tuviera el contenido de un Salvador divinamente escogido. Ajá. Ok, ahora yo voy a llegar a eso. Sí, yo voy a llegar a eso. De hecho, si le surge una preguntita, anótela, porque yo lo que hago es que entonces doy 15 minutitos al final y contestamos preguntas, porque probablemente yo llegue a eso. Ahora, ¿quién fue la persona que forzó a la iglesia a cerrar el canon? Se llamaba Marción. ¿Quién era Marción? Marción era hijo de un obispo. Era natural de Sinope, un puerto del Ponto al sur del Mar Negro. Nació en el cristianismo, era hijo de un obispo. Y vino a Roma en el año 139, naturalmente después de Cristo. Era muy rico, y dio dádivas muy generosas a Roma. Pero en el año 144 se separó de la iglesia, no sin antes la iglesia excomulgarlo. Se separó porque lo excomulgaron, ¿no? Y se declaró hereje, y fue declarado hereje. ¿Por qué la iglesia lo declara hereje? Pues lo declara hereje porque Marción desarrolló un sincretismo, es decir, él juntó el pensamiento filosófico gnóstico, el pensamiento filosófico platónico, el pensamiento filosófico doceta, del docetismo. Él mezcló todo eso, lo juntó y desarrolló una nueva interpretación de fe. Muy lejos
muy separada de lo que los apóstoles habían declarado. Número 1. Él condenaba a la iglesia. Marción condenó a la iglesia por haber mezclado el evangelio con el judaísmo. Pues eso está bien separado de la iglesia apostólica, porque la razón por la que la iglesia apostólica mezcló el evangelio con el judaísmo es porque el judaísmo profetiza al Mesías y el cristianismo dice, aquí lo tenemos. O sea, no había otra alternativa. Pero él dijo, ese fue un error que cometió la cristiandad. Por el otro lado, él decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, porque es un Dios que manda a matar, que inclusive mata al que no cumplió la orden de matar. De hecho, yo he oído a gente decir, ay, pero ese Dios es un Dios malo y perverso. Lo que pasa es que cuando trabajemos con el Antiguo Testamento vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Eso tiene una explicación. ¿Qué otra cosa decía Marción? Él decía que el Dios de los judíos es el demiurgo de Platón, es decir, el Dios de los judíos es el diablo de Platón, es el mal del que Platón habla. Él dice, Marción dice, el verdadero Dios se escondió hasta que Cristo apareció, porque el verdadero Dios está representado en la persona de Cristo. Así es que esa enseñanza platónica, gnóstica, doceta, fue lo que Marción empezó a enseñar dentro del cristianismo. Desde luego, él admiraba a Pablo, y la razón por la que admiraba a Pablo es porque Pablo se declaró separado de la ley, y estar separado de la ley era ser antijudío y ser predicador de la gracia, cosa que él la interpreta también de manera equivocada, porque Pablo no se declaró enemigo de la ley, todo lo contrario. Pablo dice que la ley es buena, y Pablo dice que la ley fue el ayo que Dios usó para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley profetizó de Cristo y Cristo es la respuesta de la profecía de la ley. Así es que Marción empezó a declarar que la cristiandad del siglo II era oscurantista, estaba equivocada. Y desde luego, cuando empezó a presentar su documento, la cristiandad dijo, tú estás muy lejos de lo que el apóstol San Pablo dijo, tú estás muy lejos de lo que Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron, tú estás muy lejos de lo que el mismo Jesús declaró y señaló. Por lo tanto, si tú no te retractas, nosotros te vamos a excomulgar. Y a la larga lo excomulgaron. Pero hay algo aquí que es importante señalar, y es que Marción era rico. Y como hombre rico, obviamente, él fue el primero en recopilar algunos de los escritos cristianos. Y fue el primero en tener una colección de las cartas que circulaban en la cristiandad. De hecho, él recogió las cartas paulinas. Claro, él le hizo su adición y le hizo su comentario, ¿no? Inclusive, él recogió el Evangelio de Lucas y también le hizo su adición y sus comentarios. Esto creó una dificultad bien seria a la cristiandad del siglo II, por una sencilla razón, porque este hombre está más organizado que nosotros, este hombre tiene mejores documentos que nosotros, este hombre ha recogido los documentos, este hombre se ha encargado de que las iglesias le den documentos. Y déjeme decirle algo, las doctrinas de Marción duraron casi 800 años dentro de la cristiandad. Es decir, la iglesia no tuvo otra alternativa que votarlo. Y en adición a votarlo, entonces la iglesia dijo, ahora tenemos que sentarnos